Muchas gracias. Vamos a dejar tiempo para el debate cuando terminen las presentaciones del resto y ya continuamos. Bueno, voy a presentar a Mariela Cádiz. Mariela Cádiz estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense y en la Academia de Düsseldorf, y allí empezó a interesarse por las nuevas tecnologías. También realizó un máster de cine y vídeo en la Escuela de Cine del Instituto de las Artes de California, y desde entonces trabaja con la imagen electrónica, en concreto con la representación digital del cuerpo humano. Levántate es la instalación que se expone en Banquete, y esta instalación obtuvo el segundo premio y el primer premio del público en el concurso internacional de arte y vida artificial Vida 5.0 en el 2002. También tenemos con nosotros a Ken Cleland, que ha realizado la composición musical de la pieza. Hola. Bueno, yo me gustaría empezar un poco intentando explicar por qué hice Levántate. En realidad, allá por el 2000, año 2000, un día vi un software, me enseñaron un software en el que por primera vez veía cómo en tiempo real se podía procesar una imagen. Yo siempre había trabajado con tecnología digital, pero siempre en casa o en el estudio, con los medios, y siempre es como que hay que procesar todo, o sea, siempre hay que preparar todo, es un proceso lento, y la primera vez que vi cómo eso se podía hacer en tiempo real, me impresionó mucho. Entonces, de alguna forma me quedé con eso y un día en el que me sentía especialmente deshecha, físicamente deshecha, hacía mucho calor en Madrid, estaba en la autopista, me sentía fatal, me sentía completamente deshecha. Y entonces me apareció en la cabeza esta idea de un cuerpo que se descompone. Y esta idea de un cuerpo que se descompone al que tú le intentas hablar, y que de alguna forma ese cuerpo siempre se descompone. Tú le hablas, lo puedes afectar, lo puedes influir, pero ese cuerpo permanece siempre descomponiéndose. Entonces es un poco como la semilla de la instalación, porque enseguida empecé a asociar otras ideas. Me interesó mucho la idea de que, o sea, siempre he trabajado un poco con la idea de que el cuerpo electrónico es como un espejo o sea, utilizamos un poco las tecnologías electrónicas audiovisuales como espejos de lo que somos. Entonces, la idea, por ejemplo, de trabajar con un cuerpo, con la desintegración, me hacía pensar en la idea de la muerte, y cómo la descomposición del cuerpo es algo que no queremos ver, que es una cosa que una vez que un cuerpo se muere, como que ya lo enterramos, no queremos verlo. Me interesaba sacar eso a la luz y intentar imaginar cómo podría desarrollarse ese cuerpo digital y artificialmente. Entonces, un poco juntando ideas, influencias, cosas que me interesaban, me di cuenta cómo ese proceso fue convirtiéndose en algo creativo. Y a partir de ahí fue sobre todo la fascinación de trabajar con la imagen electrónica de ese cuerpo que se iba descomponiendo, y empezar a ver cómo tenemos una tendencia, o sea, cómo utilizamos también las tecnologías audiovisuales para codificar la realidad, ¿no? Entonces empecé a ver, por ejemplo, cómo las imágenes científicas codifican el cuerpo, cómo codifican el cuerpo, cómo, por ejemplo, una termografía codifica el cuerpo de una forma no realista, y, por ejemplo, cómo las imágenes de satélite codifican la Tierra, codifican las imágenes que tenemos del mundo, del espacio, del universo. Los colores, por ejemplo, a nivel formal, las escalas de colores que se utilizan para codificar. Todo eso lo fui metiendo con la ayuda de este programa que permite procesar en tiempo real. Y finalmente, el resultado de todo ese trabajo es el que podéis ver en la instalación Levántate, que
que podéis ver en la exposición Banquete. Me gustaría leer un poco el texto oficial, por así decirlo, que tengo de la pieza. Digo, la imagen de un cuerpo electrónico proyectado sobre una especie de sarcófago visualiza la parte más intangible del cuerpo humano, la transformación incesante de flujos de información y energía. El cuerpo, entendido como emisor y receptor de señales, está en constante comunicación e interacción con su entorno. Todos los elementos tecnológicos de la instalación están interconectados y reciben los sonidos en directo de un micrófono oculto en la oscuridad. Los sonidos que capta el micrófono son utilizados por dos corazones electrónicos, dos ordenadores, el uno escuchando al otro en permanente transfusión de datos para procesar en tiempo real todo lo que determina e influye en el proceso de destrucción y regeneración del cuerpo electrónico. Mientras un ordenador procesa el cuerpo en función de los sonidos presentes en el espacio, el otro ordenador genera una composición musical algorítmica de voces digitalmente descompuestas. Este entorno sonoro, en constante transformación, consta de un sistema interactivo de retroalimentación acústica. El micrófono en la sala vuelve a recoger los sonidos escuchados en el espacio junto con los generados por el público presente. Como espectadores, somos testigos que al mismo tiempo acabamos formando parte del sistema interactivo. Si hablamos en el espacio de la instalación, el cuerpo responderá sutilmente a nuestros sonidos y al cabo de un tiempo podremos escuchar nuestras voces descomponerse y morir en el aire. La instalación invita a un acercamiento íntimo y directo y permite que el espectador forme parte del proceso creativo y generativo de la obra. El cuerpo permanece, alimentándose de un continuo presente procesado, cuidadosamente destruyéndose y preservándose, tan solo alterándose con el latido caótico de nuestras voces y las de quienes antes de nosotros hablaron. No hay principio, un cuerpo intacto, ni final, la desaparición del cuerpo. No hay punto de partida ni conclusión. Es la era de la entropía digital. La información no se destruye ni muere, se transforma. Me interesa el carácter invocador de la tecnología, tanto como su carácter simbólico. En la disolución tecnológica de los límites de la vida, continuamente surgen nuevas imágenes, nuevas metáforas, ninguna final, siempre en proceso. Cada una inquietante a su manera. Para crear este cuerpo interconectado, reconfigurable y germinal, me he inspirado libremente en diferentes códigos, lenguajes de representación informática, tecnologías diagnósticas médicas, fotografías de visualización científica, técnicas de teledetección, termografías de imágenes de satélite y astronomía digital. Estas formas de investigar, codificar y descodificar digitalmente la realidad responden a nuestra necesidad de buscar espejos electrónicos en los que reconocernos. El cuerpo existe a través del lenguaje y de sus representaciones. Es así como su imagen, su código informático, es un campo de batalla entre la creación, la destrucción y la regeneración. Cuando estaba trabajando en Levántate, la idea, lo que yo quería era también que el cuerpo respondiese, o sea, como que fuese un proceso sin fin, que nunca hubiese un principio, nunca hubiese un final y que se estuviese alimentando permanentemente de un entorno sonoro. Y la idea de que nosotros también, de igual forma que el cuerpo se está procesando continuamente, está destruyéndose y reconformándose y recreándose, quería también que hubiese un entorno sonoro que pudiese transmitir eso y que sirviese también para alimentar ese cuerpo en tiempo real. Para eso, entonces contacté con Kent Cleland, que es un amigo y con quien he colaborado ya anteriormente. Él es músico y es programador y le planteé que hiciese la composición musical para Levántate. Él ha hecho un programa, ha escrito un programa interactivo que yo creo que está muy bien. Y lo que le sugerí, por ejemplo, que para crear esa base de sonidos, él estaba en Berlín, para crear esa base de sonidos que utilizase un texto de Neruda, que a mí, en el momento en que estaba trabajando en la instalación, me interesaba mucho. Voy a leer justo un cachito de ese poema y ya le dejo a Kent que introduzca, que hable un poco de cómo lo ha hecho. El poema se titula Significa sombras y es el final del poema. Es, ay, que lo que soy siga existiendo y cesando de existir.
y que mi obediencia se ordene con tales condiciones de hierro, que el temblor de las muertes y de los nacimientos no conmueva el profundo sitio que quiero reservar para mí eternamente. Sea, pues, lo que soy en alguna parte y en todo tiempo, establecido y asegurado y ardiente testigo, cuidadosamente destruyéndose y preservándose incesantemente, evidentemente empeñado en su deber original. Entonces, con ese empeño, y ese poema es de lo que está hecho la base sonora que podéis escuchar en la instalación. Y me gustaría que dijese unas palabritas. Three things to keep in mind when listening to the composition of Le Lambata would be memory, shadows, and resonance. Of course, the poem, the excerpt from the poem which you just heard, The Significance of Shadows, deals, is actually the source material for the entire composition, which, because of its algorithmic nature, would only repeat itself perhaps once every 3 years. However, the materials are all self-similar, and we wanted also to incorporate an element in which people could leave shadows or leave memory or a kind of resonance in the room after they have visited our piece. And so what happens is that the sounds of the room are incorporated into the composition itself as a form of memory and eroded and woven into the composition itself, leaving kind of shadows of the people in the room. So you will notice when you're in the room, if you speak or make some sounds or shuffle your feet, slowly over time you will recognize these sounds coming back, woven into the composition itself. And in this sense, creating a kind of shadow in the darkness, a sense of memory and resonance in the room. So, thank you.